Poder, deseo y represalia. Es lo que define y concreta el comienzo de la época de la violencia. En Colombia, durante el siglo XX, para ser más específicos, en 1930, comenzó el periodo el cual se le denomina como el periodo de la violencia. En este periodo hubieron confrontaciones entre miembros del Partido Liberal y el Partido Conservador, que, sin haberse declarado una guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente violento, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por afiliación política. En 1948, Bogotá se preparaba para recibir a los países invitados a la Cuarta Conferencia Panamericana. Esta conferencia tenía como fin buscar las alternativas y herramientas para evitar que el comunismo se infiltrara en la región. Por esta razón, muchos diplomáticos llegaban a la capital. Uno de los protagonistas de dicha reunión, entre ellos el veterano de la guerra, el general George Marshall, quien había sido quien ideó el llamado Plan Marshall. También llegaron a la capital colombiana importantes líderes como Salvador Ocampo y Fidel Castro. Con la Cuarta Conferencia Panamericana ya iniciada el 9 de abril de 1948, el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en el centro de Bogotá. La versión más conocida culpa a un joven llamado Juan Roa Sierra. Inmediatamente, el presunto asesino fue linchado por la multitud que vio el acto, dando así inicio al Bogotazo. La ira y la desesperación se apoderaron de muchas personas adaptadas al Partido Liberal y a las ideas del caudillo Gaitán, quien se perfilaba como candidato para las elecciones de 1950. El caos se apoderó de Bogotá. La policía liberal repartió armas en toda la ciudad a los ciudadanos de a pie. Los tranvías, las principales edificaciones de Bogotá y las sedes de las instituciones más importantes de la nación empezaron a ser consumidas por el fuego deliberadamente causado por la turba. El cadáver de Roa Sierra fue llevado al Palacio Presidencial, pues acusaba al gobierno conservador de Mariano Ospina de ser el causante del magnicidio. De hecho, el periódico liberal Vanguardia de Bucaramanga publicó en su portada el 10 de abril que la muerte de Gaitán fue cometida por el gobierno. Fue entonces cuando el secretario general de la presidencia llamó al gobernador de Boyacá, José María Villarreal, y le comentó la trágica situación que se presentaba en Bogotá y le pidió refuerzos armados para mantener la seguridad nacional. Inmediatamente el gobernador dio orden de enviar a Bogotá los 350 hombres que hacían parte del batallón Bolívar y dio la orden de reclutar a todos los conservadores de Tunja. Su propósito era contrarrestar a los militantes del Partido Liberal contrarios al gobierno conservador. Cuando el general Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder mediante el golpe de Estado en 1953, apoyado por liberales y conservadores, ordenó a la policía clausurar este cuerpo militar, los chulavitas, hecho que derivó a su operación en la clandestinidad bajo el nombre de los pájaros. Nacieron con la llegada de Rojas Pinilla en el Valle del Cauca. En este momento ya habían comenzado los ataques de conservadores contra los liberales. Después de todo era la época de la violencia, pero todavía estos sicarios no habían recibido su nombre. Fue después que fueron oficializados y que los recibieron por el término pájaros vuelan. Su líder era León María Lozano, que también lo conocían como el Cóndor. Los pájaros, como grupo armado al margen de la ley, de características conservadoras, actuaron a finales de la década del 40 en el Valle del Cauca. Estos eran grupos armados ilegales amparados por políticos conservadores de sus mismas regiones. Debido a su manera de actuar, los pájaros fueron utilizados para cambiar conciencias a través de la violencia. La oficialización de bandas de pájaros y de la policía privada en el valle la hizo el gobernador Nicolás Borrero Olano, quien convocó una reunión en su despacho a los gremios, a los ganaderos y a los hacendados para proponerles aquella creación. El 28 de octubre de 1949 se reunieron los invitados en la gobernación del Valle, en donde el gobernador les planteó la urgente necesidad de crear un cuerpo propio de policía. Según él, con las 300 personas y eran pagados con fondos de los propietarios. Esta policía dependería de la junta que presidiría el gobernador y que estaría integrada por varios ganaderos y agricultores del departamento. La junta quedó conformada por Bernardo Henao Mejía, Alfonso Garcés Valencia y José Abel Peláez. En esta reunión quedó evidenciada la oficialización de los pájaros
pues en lo que trascendió a la prensa, el gobernador llegó al extremo de ofrecer a los hacendados y agricultores los que ellos quisieran. Además, les daría sus propios guardaespaldas y seguridad y vigilancia en sus respectivas propiedades. Legalizada y oficializada la policía privada, se ilegalizaba también los pájaros. Estos pájaros habrían surgido como protectores de fincas y haciendas y gran número de los mismos eran ex policías. Borrero Olano fue el que impulsó el poder civil, logrando la neutralidad del ejército en las zonas de actuación de los pájaros. Una oleada de acciones violentas se desencadenó contra las poblaciones de mayorías liberales después de este acto del gobernador. La mayoría de los pájaros eran hombres pertenecientes a la clase alta del partido en los pueblos vallecaucanos, pero muchos eran trabajadores como choferes, carniceros, tenderos, cantineros, sastres, policías e incluso habían empleados de la alcaldía o empleados del juzgado municipal. El gobierno no participaba mucho en esto, más si tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Eran los líderes sociales conservadores y las personas de alto estatus quienes contrataban a estos sicarios para hacer su trabajo y mandaron matar a la gente que era liberal. En principio ellos no hacían parte de las clases sociales campesinas, pero los pájaros lo veían como una ventaja social, porque en su mayoría tenían negocios que les otorgaban un cierto estatus económico y social. Las profesiones y oficios más comunes de los pájaros, como había mencionado yo anteriormente, eran choferes, carniceros, cantineros, sastres, policías, etc. Las profesiones o oficios de estos pájaros les permitían tener no solo el suficiente tiempo libre para su actuar, sino también para incluirse en la sociedad y escuchar de otras personas lo que pasaba en la vida de su víctima. Con esta ventaja tenían mejor oportunidad y más tiempo para hacer todo lo que debían o querían. Todo aquel que tenía ideología liberal, incluso si tenía que ver con comunismo y masonería, le haría algún tipo de daño. Entre sus actos criminales se incluía asesinato de líderes y civiles liberales en el Cauca y en el Valle del Cauca, extorsiones, boleteos, chantajes. Después de todo, ellos tenían como objetivo asesinar a toda persona, ya fuera campesino o habitante del pueblo liberal, y disponer de sus propiedades, las cuales eran expropiadas por los grandes oligarcas conservadores o de los asesinos como pago adicional. Pero, debido a su aguerrido los pájaros desaparecieron inmediatamente con la caída de Rojas Pinilla, además que después de su caída llegó el acuerdo del Frente Nacional. Se dice de todas maneras que después de su caída siguieron existiendo, solo que fueron desapareciendo poco a poco. El Frente Nacional fue un pacto de acuerdo político entre liberales y conservadores vigente en Colombia entre 1958 a 1974. El liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez fueron los que firmaron el Pacto de Benidorm el 24 de julio de 1956, lo que sería que daría inicio al Frente Nacional. En este pacto acordaron que los partidos se turnarían la presidencia y se repartirían la burocracia a los diferentes niveles del gobierno en partes iguales hasta 1974. Esto quiere decir 4 periodos presidenciales. 2 serían para los liberales y 2 serían para los conservadores. Después de este pacto se acabó la violencia entre los. Ellos recibieron su nombre porque, según la gente, era el nombre adecuado para referirse a aquel que actuaba de manera hábil y veloz, que se juntaba con otros para hacer sus trabajos y se iba volando y después se reincorporaba a la vida cotidiana como si nada hubiese pasado. Una vez realizada la operación, los pájaros huían sin despertar sospecha alguna. En conclusión, tenemos que el periodo comprendido entre finales de los años 30 y mediados de los años 50 es un periodo de intensos conflictos sociales en Colombia, marcado principalmente por la violencia política entre conservadores y liberales, para obtener el control del poder político tanto a nivel nacional como regional y local. También es pertinente indicar que las fuerzas estatales no tuvieron el pleno control de la violencia política a través del sistema penal, control que se realizó por grupos al margen de la ley que ejercían su propia justicia, llevando a cabo prácticas punitivas por fuera del sistema penal, prácticas carentes de legalidad que controlará sus actos.